Un saludo, mi nombre es Edgar Ladino y en la sesión de hoy vamos a trabajar la ecuación de Bernoulli y la ecuación de la energía. Con base en el esquema propuesto, podemos afirmar lo siguiente. Tenemos un área 1, ahí es un tubo presurizado, presenta una variación en la sección transversal del tubo. Acá tenemos un área 2, el fluido en esta parte presenta una velocidad 1, velocidad 2. Hay un delta de x1, un delta de x2. Acá tenemos un nivel de referencia con respecto al eje del tubo y vamos a llamar z1 esta posición y vamos a llamar z2 esta posición. Ahora bien, se ejerce una fuerza F1, esta fuerza F1 ortogonal a la cara 1 y esta fuerza F2 ortogonal a la cara a la cara A2. Es decir, que la masa se desplaza a lo largo del tubo del punto 1 al punto 2. Ok. Ahora, teniendo en cuenta el trabajo que se ejerce, el trabajo va a ser igual a la fuerza 1 por el desplazamiento en x1 menos la fuerza 2 por el desplazamiento 2. Recordemos que la presión es igual a la fuerza sobre unidad de área. En este sentido, la presión 1 por el área 1 por un delta de x1 menos la presión 2 por el área 2 por un delta de x2 vamos a tener que el trabajo va a estar dado por un volumen 1 por la presión 1 menos un volumen 2 por la presión 2. Debemos tener en cuenta que el fluido es un fluido incompresible, es decir, que ρ es constante. Si ρ es constante, podemos afirmar que el trabajo es igual al, al volumen, el trabajo es igual al volumen factor de la presión 1 menos la presión 2. Y esto es volumen, volumen. Ahora, si hacemos el análisis desde un punto de vista energético, de energía, tenemos lo siguiente. Energía. Tenemos que el trabajo va a ser igual a un delta de K más un delta de mu. Delta de K, energía cinética, un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Energía diferencial de energía potencial es igual a la masa por la gravedad por Z2 menos la masa por la gravedad por Z1. Podemos igualar estas dos W's y nos queda lo siguiente, que el volumen factor de la presión 1 menos la presión 2 va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado más la masa por la gravedad de Z2 menos la masa por la gravedad por Z1. Ordenando la expresión, el volumen por la presión 1 más un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado más la masa por la gravedad por Z1 debe ser igual al volumen por la presión 2 más un medio de
la masa por la velocidad al cuadrado 2 más la masa por la gravedad por Z2. Ok, ahora bien, si dividimos todo entre el peso específico, nos quedará lo siguiente. Z1 más P1 gamma más borremos esto, más B1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad va a ser igual a Z2 más P2 gamma más B2 veces 2 velocidad en 2 al cuadrado 2 veces la gravedad. Y esta ecuación es la ecuación de Bernoulli. Es una ecuación fundamental en hidráulica. Z1 más P1 gamma más B1 cuadrado sobre 2 veces G más Z2 más P2 gamma más B cuadrado sobre 2 veces G. Ok, ahora trabajemos este esquema. Acá estamos representando una tubería la cual transporta un caudal en esta dirección. Recordemos que el fluido va de mayor presión a menor presión. Esto corresponde a un accesorio. De este punto, bueno, esto lo vamos a llamar L. De este punto a este punto va a ser Z1. De este punto, esto es Z, de este punto a este punto vamos a colocar P1 gamma y acá tenemos B1 cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ahora en este extremo tenemos Z2 que va al eje del tubo, P2 gamma y acá tenemos B cuadrado 2 veces la gravedad. Y acá aparece un factor muy importante. Esta distancia la vamos a llamar H y esta distancia la vamos a llamar H sub L. Ahora bien, ¿de dónde surge H? H surge por las pérdidas que experimenta la tubería. Coloquemos la ecuación. Z1 más P1 gamma más B1 cuadrado sobre 2 veces G debe ser igual a Z2 más P2 gamma más B2 cuadrado sobre 2 veces G más H. Y este H lo vamos a llamar pérdida de carga. Este Z1 lo llamamos energía de posición, metros. Esto P1 gamma lo vamos a llamar energía de presión, que también haciendo el análisis dimensional está en metros. B1 cuadrado sobre 2G lo vamos a llamar altura de velocidad o energía de velocidad. Las unidades generales de esta ecuación son Newton por metro sobre Newton, energía por unidad de peso. Y este H establece las pérdidas que se generan en la tubería. Entonces coloquemos pérdidas totales. Y esas pérdidas totales va a ser H. Y H es igual a H sub F más H sub L. Esta pérdida se genera por el accesorio. Y esta pérdida se genera por la fricción, es decir, por la interacción entre el fluido y la estructura. Se disipa energía y se pierde presión. Ahora bien, ¿cómo establecemos estas pérdidas? Coloquémosle nombres. Coloquémosle a este
pérdida por fricción y a este coloquémosle pérdida por accesorios. Pero ¿qué es un accesorio? Un accesorio puede ser una reducción, una expansión, una unión, una contracción, un codo, una válvula. Y estos accesorios tienen un K asociado. Ese K fue calculado de manera experimental haciendo energía en la entrada del accesorio a la salida del accesorio. En el RAS, título B, aparecen las tablas para los diferentes tipos de accesorio. Y el mismo RAS, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en Colombia, RAS título B, establece que se debe diseñar las tuberías con la fórmula de Darcy-Weisbach o con la fórmula de Hansen-Williams en el espectro de diámetros que sea válida, porque la ecuación de Hansen-Williams no es válida para todo tipo de diámetros, tiene un umbral establecido, un intervalo de diámetros establecido, mientras que la ecuación de Darcy Weisbach es la ecuación universalmente establecida. ¿Y qué dice esta ecuación? Esta ecuación dice que H sub F, las pérdidas por fricción, va a ser igual a F L d V cuadrado sobre 2 veces G. ¿Qué es F? Coeficiente de fricción, que se establece entre la interacción fluido-estructura y entre las mismas moléculas de la sustancia, del fluido. L es la longitud del tubo, D es el diámetro, V es la velocidad media del flujo y G es la aceleración de la gravedad. ¿Cómo podemos calcular F? ¿Cómo podemos calcular F? Con la ecuación, bueno, de hecho existen 65 ecuaciones para calcular F, pero la ecuación válida que gobierna el F está dada por Colebrook and White y la universalmente aceptada, y es la siguiente ecuación: 1 sobre raíz de F más 2 logaritmo de la rugosidad relativa sobre 3.7 más 2.51 sobre el Reynolds raíz de F cierro igual a 0. Es decir, que esta ecuación es una ecuación implícita. Bueno, recordemos que el Reynolds corresponde a la velocidad por el diámetro dividido entre la viscosidad cinemática. Y esto es para flujos turbulentos. Retomemos, esta ecuación es una ecuación implícita, la cual requiere un método numérico para su solución. Y el hecho de determinar este coeficiente de fricción establece que un sistema quede subdimensionado o sobredimensionado. Es decir, si no se calcula de una manera adecuada este F, se pueden establecer diámetros que pueden generar sistemas no optimizados en términos hidráulicos. Por eso se debe calcular de una forma muy asertiva este parámetro. En la próxima sesión trabajaremos la ecuación de Colebrook and White, la vamos a resolver paso por paso, la vamos a hacer a mano, luego la vamos a hacer en Excel, la hacemos y podemos implementar una aplicación desarrollada en Android para calcular el coeficiente de fricción, porque ese coeficiente de fricción depende el diseño de los diámetros y el cálculo del caudal. Gracias.